Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti y en Cristo, en esta iglesia, con los amados hermanos. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir la vida cristiana hasta ahora, a pesar de que estamos en una situación muy difícil y complicada por varias razones de nuestra vida. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y, por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir la vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Protege, ayuda y guía a los hermanos de todas las iglesias de Perú para que se pueda propagar el Evangelio más fuertemente a través de nosotros. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Mateo capítulo 9, versículo 20 y 22. San Mateo, texto principal de hoy, San Mateo capítulo 9, versículo 20 al 22. Con este versículo empezamos el culto dominical de hoy. San Mateo, capítulo 9, versículo 20 al 22. Aquí se lo tienen, leamos juntos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta historia, ya parece que ya sabemos, es una historia muy conocida. Hoy empezamos con esta historia y vamos a meditar la palabra de Dios. Aquí aparece la ropa de Jesús, ¿sí? La Biblia aparece en muchas historias sobre las ropas, ¿sí? La ropa con la que una persona se viste no es esa persona en sí, pero se puede decir que esa ropa refleja a esa persona. Sí, podemos decir de esa manera. Los policías, ¿sí? Los policías se ponen uniforme de policía y los soldados se ponen uniforme militares. Del mismo modo, los hombres o las mujeres también se ponen la ropa adecuada para ellos. Por lo tanto, se puede decir que la ropa refleja a tal persona. Ropa refleja a tal persona. Es decir, que tocar la ropa o el borde de la ropa de una persona es como tener un contacto indirecto con esta persona. Podemos entender de esa manera. Aquí, primero de Samuel 24:5 sale esta historia. Les leo: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Sabemos esta historia, ¿no? David cortó una parte de ropa de Saúl. Entonces, David no mató a Saúl, sino que cortó solamente la orilla del manto de Saúl, muy cuidadosamente. Pero con solo cortar el dobladillo, se turbó el corazón de David.
Entonces, ¿por qué se turbó su corazón así? ¿Por qué? Debido a que la ropa de Saúl refleja a Saúl mismo. Cortar esa ropa de Saúl transmite la intención de David que podría matar a Saúl. ¿Entienden, no? Nosotros podemos entender esto. Por eso, el corazón de David se turbó. A través de esto, podemos ver que una ropa refleja a la misma persona que la usa. Y así como la escena de Potifar agarró la ropa de José. El agarrar la ropa estaba indirectamente relacionado con agarrar a la persona de esa ropa. ¿Sí? Podemos decir de esa manera también. A pesar de que una ropa no es la persona que se la pone, debido a que le refleja indirectamente a esa persona, el contacto con esa ropa está relacionado con tocar a esa persona también. Por eso, la ropa tiene este significado en la Biblia. Aquí Isaías, capítulo 6, desde versículo 1 al 3, Isaías 6, 1 al 3, aquí también les leo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El profeta Isaías vio que el templo estaba lleno de la gloria del Señor y sus faldas. Aquí usando la palabra faldas. Y los ángeles clamaron 3 veces: Santo, Santo, Santo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Esa es una explicación acerca del Santo Señor que existe ahí, este templo, así describiendo, conectándolos el templo y la falda del Señor, la ropa del Señor. Es decir, para describir al Dios invisible, se explica haciendo comparación con la falda del Señor visible. Por eso, a través de la ropa podemos entender un objeto que usa esta ropa. También con esta historia podemos entender la falda del ropa, la falda del Señor refleja al Señor también, Santo Señor. Así como la mujer enferma de flujo de sangre fue sanada al tocar el borde del manto de Jesús, los israelitas podrían haber sido curados de la enfermedad del pecado viniendo al templo por la fe y tocando la falda del Señor. ¿Por qué? Aquí en el templo está llena con falda del Señor. O sea, llena del Señor en sí. Es porque el templo del Señor estaba lleno de faldas, tal como dice este versículo de Isaías. Es decir, debido a que el Señor vive y obran en este templo, todos los problemas del pecado del hombre pueden resolverse haciendo contacto con las faldas del Señor. Es decir, el Señor mismo allá en este templo, está ahí en este templo. El hecho de que la mujer enferma de flujo de sangre fue sanada solo con tocar el borde del manto del Señor
nos da esta lección. Entonces, ahora Jesús ya ha resucitado, ¿sí? Ya ha resucitado y ha ascendido. No existe físicamente en esta tierra, no existe. Por eso, ¿dónde podemos tocar? ¿Dónde podemos tocar el borde del manto del Señor? ¿En dónde? En la Biblia hay la respuesta. En el Salmos capítulo 133 dice de esa manera. Busquemos Salmos 133, desde el versículo 1 al 3. Aquí hay la respuesta. Salmos 133, desde el versículo 1 al 3. Aquí sí lo tienen. Leamos juntos. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. La Biblia dice así: Dios ve la unión y la convivencia de los hermanos santos, cristianos, de manera muy hermosa. Hay el buen óleo, que es el aceite precioso, y el rocío de Hermón entre los hermanos que se unen y conviven juntos. ¿Sí? Aquí, los hermanos. Aceite, como sabemos, aceite se refiere a la obra del Espíritu Santo. Y rocío se refiere a la gracia de Dios. ¿Sí? Obra de santo y gracia de Dios está en los hermanos. ¿Qué se refiere a esto? Así como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí la Biblia dice así, esta frase, ¿sí? Así como esta frase, el Espíritu Santo de Jesús, el sumo sacerdote, obra en cada miembro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor, aquí en esta iglesia. Entonces, a pesar de que no existe físicamente Jesucristo en esta tierra todavía, así que no podemos tocar el manto de Jesús, no podemos tocar la ropa de Jesús, pero aquí, en esta iglesia, reunión de los cristianos, reunión de los hermanos santos, aquí está la obra de Jesucristo, la obra del Señor, y también existe la gracia de Dios. Entonces, en este versículo explica sobre esto, usando la palabra aceite, ropa también, rocío también. Entonces, imaginemos una escena en la que el aceite precioso, aceite significa Espíritu Santo. Entonces, una escena, imaginemos, en la que el aceite precioso se derrama desde la cabeza hasta el borde de la vestidura, ¿sí? Qué hermoso se ve como el aceite fluye por todo el cuerpo y hasta el final del último borde de la vestidura. Imaginemos esta escena. Es una escena muy hermosa, con aceite así, todo fluye, todo el cuerpo, desde cabeza hasta final del último borde de la vestidura. En esta iglesia fluye aceite, Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo. Ahí podemos experimentar la obra del Espíritu Santo y también la gracia del Señor fluyendo hacia toda la iglesia y cada uno de los miembros de la iglesia, cada uno de nosotros. Aquí cada uno fluye la obra del Espíritu Santo y la gracia de Dios.
Esta es la iglesia. Eso es tocar el borde de la ropa del Señor, es decir, tocar al Señor. Sí, tocar al Señor directamente. Así de esa manera, el experimentar esto en la iglesia es una gracia maravillosa y siempre tenemos que estar agradecidos entonces, aquí en esta iglesia. Es verdad. Así como en Apocalipsis 1, el Señor caminaba entre los 7 candeleros de oro, vistiendo de ropa que le llegaba hasta los pies. Incluso ahora, Él vive y obra entre todas las iglesias que el Señor ha establecido. Aquí, Apocalipsis 1 dice de esa manera, Apocalipsis 1:13, les leo, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí, usando la palabra vestido, ¿sí? Ropa, explica sobre la obra del Señor en la iglesia. Esa ropa del Señor, la cual es larga hasta sus pies, está en contacto con la iglesia cada vez que el Señor se mueve entre la iglesia. Es la obra del Señor. Dios trabaja de esa manera en esta iglesia. Eso es experimentar la obra del Señor tocando el borde de la ropa del Señor en la iglesia. Aquí, en nuestra iglesia también, nuestra iglesia viva. Así como había el borde de la ropa del Señor en el templo, en la época del Antiguo Testamento, podemos decir que el borde de la ropa del Señor está entre las iglesias que son el cuerpo del Señor en la época del Nuevo Testamento. Ahora, ¿sí? Aquí está trabajando el Señor en la iglesia viva. En realidad, cuando lo miramos con los ojos de la fe, el borde de la ropa del Señor se puede encontrar en cualquier lugar y cualquier momento a nuestro alrededor. Ahora mismo también. Cuando miramos con los ojos de la fe, podemos verlo directamente. Aquí, Salmos 104, busquemos. Salmos 104, versículo 1 y 2. Salmos 104, versículo 1 y 2. Aquí se lo tienen. Leamos juntos. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Aquí explica muy bien sobre el Señor, usando la palabra ropa, ¿sí? Vestido. Vestido, cortina, vestidura. Dios se viste de gloria y magnificencia, y también se viste de la luz como ropa, ¿no? Tal como dice en 1 de Timoteo capítulo 6, Dios habita en luz inaccesibles. Sí, Dios habita en luz inaccesibles. Podemos decir que la luz creada por Dios expresa a Dios mismo, que está en la luz. Al ver la luz, podemos entender el ser de Dios, porque Dios es el creador de la luz. Entonces,
La luz es lo que es verdaderamente hermoso. La luz es hermoso. Eclesiastés capítulo 11 explica sobre esta luz. Luz es verdaderamente hermoso. Dios creó la luz, ¿no? Si no hay luz, no podemos ver, no podemos realizar nada, no podemos hacer nada sin luz. Hoy tenemos la luz, por eso podemos hacer varias cosas, usando máquinas. Aquí, hoy en Nuevo Chimbote no hay luz, hasta 5 p.m. Por eso, sin luz es muy incómodo. Por la noche también demasiado incómodo. La luz es muy hermoso. La luz muy necesaria. A pesar de que no podemos ver a Dios directamente, pero si miramos esa luz, podemos saber indirectamente cuán santo es Dios, cuán limpio es Dios y cuán hermoso es Dios. A través de la luz podemos entender a Dios de esa manera. De hecho, es un sentido más amplio. No sería exagerado decir que todas las criaturas creadas por Dios son una ropa de Dios que informa acerca de Dios indirectamente. Sí, podemos decir de esa manera. Al ver las creaciones, podemos entender sobre Dios también. Todas las cosas en esta tierra. ¿Por qué? Dios creó todas las cosas, todo el universo. Entonces, al ver estas cosas, podemos entender, podemos buscar a Dios indirectamente. Como se dice en Romanos capítulo 1:20, el eterno poder y deidad de Dios se hacen claramente visibles desde la creación del mundo que Dios ha hecho. La Biblia dice así también. Entonces, si estudiamos acerca de todo lo que Dios ha hecho detalladamente, podemos conocer a Dios lleno de sabiduría y poder, el cual está entre todas las criaturas. Por eso, cada seminario de la Biblia podemos aprender sobre el creador de Dios, único Dios creador a través de las creaciones, ¿sí? Creaciones del mundo, universo. A través de estas evidencias podemos entender el único Dios verdadero, ¿no? Si estudiamos acerca de la conciencia también, acerca de la conciencia detalladamente, podemos saber sobre Dios bueno y justo, el cual está entre esa conciencia. Todos, cada uno de nosotros, todos tenemos la conciencia, ¿sí? La conciencia. A través de esta conciencia podemos entender el Dios. Dios bueno, Dios honesto, Dios justo, porque nuestra conciencia quiere que sea honesto, justo, y queremos vivir una manera correcta, nuestra conciencia. Solamente el hombre tiene esta conciencia. Por eso, a través de esta conciencia que Dios nos dio, podemos entender el creador, Dios. Y también, si estudiamos acerca del amor también, podemos saber que Dios del amor mismo está entre ese Dios, este amor, ¿sí? Amor. Sí, poquito más pensemos sobre el amor. Nosotros tenemos el amor. ¿De dónde vino este amor? Sí, viene de Dios. La Biblia dice, Dios es amor, dice. Dios es amor mismo. El Dios, amor mismo, es fuente del amor. Nosotros también, criatura de Dios, imagen de Dios, entonces nosotros tenemos este amor. Por eso, a través de este amor, también podemos saber que Dios del amor. Por eso,
a través de muchas cosas creadas por Dios, podemos entender el único Dios creador. Estas cosas son ropa de Dios también. O sea, estas cosas, a través de estas cosas, podemos entender, saber exactamente sobre el Dios creador. Y también podemos decir que la historia de la humanidad es una ropa con la que podemos ver a Dios a través de ella de forma indirecta también. A través de la historia podemos entender Dios también. Si averiguamos la historia humana, en particular la historia de Israel, podemos ver la obra del justo juicio y la salvación de Dios, y por lo tanto podemos decir que esa es la ropa de Dios. En la Biblia explica muy detalladamente sobre la historia de Israel. A través de la historia de Israel podemos entender la existencia de Dios. Por eso, en el seminario de la Biblia también estudiamos sobre la historia de Israel. Por eso, al estudiar detalladamente sobre esta historia de Israel, podemos entender la existencia de Dios. Dios está vivo, Dios está trabajando. Porque ahí en la Biblia está escrito muy detalladamente la historia de Israel. Podemos decir que esta Biblia es el libro de la historia de Israel. Por eso, en cualquier parte de la Biblia podemos conocer la historia de Israel. Y también a través de esta historia de Israel podemos entender el Dios gobernador de la historia de la humanidad. También creador Dios del mundo, de la humanidad también. Estas cosas son ropa de Dios también. Pero, sobre todo, podemos decir que la Biblia mismo es exactamente la ropa de Dios también. Creación, historia de la humanidad, y también la Biblia es la ropa de Dios. Cada palabra de la Biblia es el borde de la ropa del Señor. Al tocar esta ropa podemos curarse nuestra enfermedad del pecado también, nuestra vida desordenada. Con la ropa de Dios podemos ordenar, arreglar. Tiene poder. Entonces, ¿cuántas cosas se han ocasionado por una palabra del Señor para contactar al Señor y cambiar su destino? Sí, a través de la Biblia, nuestro eterno destino fue cambiado totalmente. Desde destino de infierno eterno hasta destino del cielo eterno. Así, totalmente ha cambiado nuestro destino a través de la palabra de la Biblia. ¿Sí? Escuchando la palabra de la Biblia, teniendo la fe, teniendo la salvación, así nuestro eterno destino se ha cambiado totalmente. Cada historia en la Biblia es como la ropa del Señor. Debido a que la Biblia es un testimonio de Jesús, definitivamente la Biblia es como la ropa de Jesús. Podemos decir de esa manera. Los acontecimientos de las túnicas de pieles de Adán y Eva, la oveja de la Pascua, el tabernáculo, la serpiente de bronce y el cordón de grana de Rahab, todos ellos eran la ropa de Dios para explicar la luz de Dios, la cruz de Cristo. En realidad, se puede decir que todo el contenido en la Biblia es la ropa de Dios que explica la obra de la salvación de Cristo. Y los cristianos salvos también son como el borde de la ropa del Señor. Somos los cristianos. Somos también la ropa
del Señor. Los que no son salvos pueden contactar a Dios a través de los cristianos salvos. Es decir, los cristianos, nosotros somos la ropa de Cristo también. A través de nuestra vida, el Evangelio se predica, ¿sí? Alrededor de nosotros hay muchas personas todavía no recibieron la salvación, pero a través de nuestra predicación ellos pueden escuchar el Evangelio y pueden recibir la salvación, pueden tener la vida eterna. Así que somos la ropa de Cristo, ropa de Dios también. Busquemos Zacarías capítulo 8, versículo 22. Zacarías 8, 22 al 23. Aquí, Zacarías 8, 22, 23. Les leo. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Aquí aparece la palabra también manto, la ropa, ¿no? En este versículo aparece una escena en la que 10 gentiles toman el manto de un judío y dicen de esa manera: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Es verdad. En la época del Antiguo Testamento, miles de personas llegaron a pertenecer a Dios a través de las vidas de Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés, presenciando y experimentando la obra de Dios. Se puede decir que todos ellos fueron el borde de la ropa del Señor, son la ropa del Señor. A través de esta ropa, a través de ellos, muchas personas recibieron la salvación. Muchas personas pueden tener la fe en Dios, exactamente, correctamente. Asimismo, los que son salvos son las vestiduras que se les pone a las personas todavía no salvas en contacto con el Señor. En contacto con el Señor. Una historia también. Filemón 1, 4 al 7. A través de esta historia también podemos entender este concepto. Filemón, capítulo 1, versículo 4 al 7. Aquí también les leo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón, es una historia sobre Filemón. Filemón era un buen cristiano. Así que todos con Filemón se convirtieron en una persona que conoce la bondad entre los santos e imita a Cristo, tal como dice este versículo, a través de Filemón. Es decir, un cristiano como Filemón es una persona que actúa como la ropa del Señor adecuadamente. Aquí San Lucas 6, 19, San Lucas 6, 19, miremos en la pantalla, leamos juntos.
Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Aquí también explica muy bien sobre este principio. Toda la gente procuraba tocarle. ¿Por qué? Poder salía de él y sanaba a todos. Poder salía de él, el Señor, del Señor, tocando el Señor. Entonces, nosotros tocando la ropa de Dios podemos tener el poder de Dios, también podemos tener la vida eterna, la salvación, tocando. ¿Dónde está la ropa del Señor? Aquí en la iglesia, aquí en los cristianos, tocando los cristianos, tocando las cosas creadas por Dios, tocando la historia de la humanidad. Si nosotros tocamos adecuadamente, verdaderamente, anhelosamente, conociendo el Dios, tocando la Biblia, podemos recibir el poder de Dios, o sea, podemos recibir la salvación, vida eterna. Es un milagro, ¿no? Cuando Jesús estaba en el mundo, toda la multitud trató de tocarlo, porque Jesús es la respuesta a todo. Un famoso teólogo y filósofo, Paul Tillich, dijo que los humanos siempre tienen tres miedos. Los humanos siempre tienen tres miedos. Es decir, son miedo a lo insignificante, miedo a la muerte y miedo al pecado. Así, tres miedos tenemos. Todas las personas tienen tres miedos. Pero Jesús tiene todas las respuestas acerca de estos miedos. Sobre insignificante, sobre la muerte, sobre el pecado. Las personas tienen este tipo de miedos, básicamente. Pero en Jesús tiene todas las respuestas acerca de este miedo. Cuando nos encontramos con Jesús, surge el verdadero significado de la vida. Sí, es verdad. Nosotros ahora, recibiendo la salvación, tenemos un significado muy importante. Somos cristianos, muy significativo. Tenemos significado de nuestra vida realmente cuando encontramos con Jesús, cuando tocamos la ropa de Jesús. Sin tocar esto, en realidad, en el sentido verdadero, no teníamos ningún significado. ¿Por qué? Si muere, merecíamos al infierno. Por eso. Pero después de recibir la salvación, tocando la fe, tocando la ropa de Dios, así recibimos la salvación. Ahora tenemos un significado muy importante como un cristiano. Y nos liberamos del miedo de la muerte también. Y también recibimos el perdón de pecado. O sea, nos liberamos del miedo al pecado. Liberamos del miedo de la muerte, miedo del pecado, todo. Así se han solucionado todos los miedos de la vida, básicamente. Uno que esfuerce por tocar al Señor y que realmente lo anhele, puede contactar con el Señor y puede solucionar todo el problema de su vida. La mujer que leímos al principio, la mujer samaritana, otra mujer, la mujer samaritana que sale en San Juan capítulo 4, deseaba la verdad. Ella deseaba la verdad. Entonces Jesús la encontró. Sí, Jesús mismo la encontró. La razón por la que Jesús encontró a Zaqueo es porque él anhelaba mucho la verdad también. Salen muchas historias de esa manera en la Biblia. Aunque era jefe de los publicanos, se subió a un árbol,
sicómoro para ver a Jesús y así encontrar la respuesta de su vida, y al final encontró a Jesús. Él anhelaba la verdad. Bartimeo, un mendigo ciego, anhelaba ver a Jesús también. Y es lo mismo también con la mujer que había fluido por estar enferma de flujo de sangre durante 12 años. Todos ellos tenían el corazón anheloso hacia el Señor, El Señor conoce a los que tienen tal corazón tan anheloso y los encuentra. Porque Dios conoce todos nuestros corazones. Por eso, si tenemos este corazón anheloso, Dios dará una respuesta. Sí, reaccionará. Sin un corazón anheloso y sincero, no podemos buscar al Señor y, por lo tanto, no podemos encontrarnos con Él, obviamente. Entonces, hoy pensemos, ¿verdaderamente tengo yo este tipo de corazón anheloso o no? Pensemos. Tal vez soy una persona que dice amar al Señor solamente con la boca. Pensemos, si es así, eso no es un corazón anheloso. Lamentablemente, entre nosotros también podría haber algunos hermanos que dicen de esa manera, solamente con la boca, a pesar de que no tiene un corazón anheloso. Este corazón, nadie sabe entre los humanos, pero Dios sabe. Uno que tiene un corazón anheloso, Dios sabe y dará respuesta, reaccionará. Decimos que anhelamos al Señor, pero si alejamos de la palabra, si alejamos de la iglesia, alejamos de la comunión, eso sería una gran contradicción. Diciendo con la boca, yo anhelo al Señor, pero no congregan bien la iglesia, no leen la Biblia, no oran, no predican. Eso sería una gran contradicción, sí. El Señor conoce todos nuestros corazones, todos nuestros pensamientos. Incluso ahora, los que anhelan la verdad pueden llegar a conocer al Señor a través de varios medios, como la ropa del Señor. Y así finalmente se encuentran con el Señor y resuelven los problemas de la vida. Es verdad, es la promesa de Dios. Porque el Señor conoce este corazón de nosotros y ayuda de la manera del Señor. En otras palabras, el corazón anheloso es la condición más importante para poder tocar al Señor, para poder tocar la ropa del Señor. Aquí 2 versículos he elegido, Salmo 119, 131, 143, 6, 2 versículos, miremos en la pantalla, leamos juntos. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Abajo, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. ¿Sí? La Biblia explica sobre este tipo de corazón anheloso hacia la verdad de Dios, hacia el amor de Dios. Entonces, tengo también este corazón anheloso por el Señor. Tenemos que reflexionar sinceramente, seriamente, en nosotros mismos. Entonces, ¿quién puede desear? ¿Quién puede contactar con el Señor? ¿Quién puede tocar la ropa del Señor? Primeramente necesita un corazón humilde, o sea, una persona humilde puede tocar al Señor. Es algo muy obvio también, ¿no? Isaías 57, 15. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Si lo tienen, leamos juntos. Porque así dijo el alto y sublime,
el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A través de este versículo podemos entender que ¿dónde existe Dios? Como dice este versículo, podemos entender que Dios habita en dos lugares. Es decir, uno es el lugar alto y santo, obviamente. Dios habita, lugar alto y santo. Y también otro es el corazón quebrantado, corazón humilde también. Dios habita. Es un misterio. Si tenemos un corazón humilde, Dios también está ahí también. Corazón humilde, quebrantado. Así Dios está junto con los que tienen el corazón roto y se arrepienten de sus pecados. O sea, los que humillan sus corazones. Y por eso Dios los salva y los vivifica. Dios, quien creó el universo y nos hizo, es un ser humilde. También es un ser humilde. Por lo tanto, cuanto más uno sea humilde, tanto más podría acercarse a Dios y también recibir todas las bendiciones espirituales de Dios, y muchos problemas en su vida se resolverán muy naturalmente. Pensemos con la ley naturaleza. La ley naturaleza es así. El agua fluye en lugar bajo, ¿no? En lugar bajo. Obviamente, esta es la ley naturaleza. La gracia de Dios, generalmente en la Biblia, explica comparando con rocío, ¿sí? El agua también. Entonces, la gracia de Dios fluye por el lugar bajo. Sí, entonces, ¿cuál es el corazón humilde? Corazón alto es soberbio, ¿sí? Es soberbio. Corazón bajo es humilde. Esto es el principio que define la humildad, ¿sí? Dios, Jesús es la ley, es el ley de humildad, ¿sí? Él es un ser más alto, Él es creador, más alto, pero un ser más alto, bajo en esta tierra para salvar a nosotros, como un pecador cargando los pecados del mundo. En este momento, Él fue un ser más bajo, a pesar de que Él es creador. Esto es el humilde de Dios, humildad de Dios. Sí, la humildad bíblicamente es así. Entonces, la humildad está en la posición más bajo. Así que la gracia de Dios fluye hasta esta posición muy bajo. O sea, el lugar de humildad. Por eso, si tenemos un corazón humilde, la gracia de Dios fluye hasta aquí. Por eso, si queremos recibir la gracia de Dios, recibir la bendición de Dios, quiere resolver todos los problemas de mi vida, debe ser bajo, o sea, debe ser humilde. Así Dios trabaja fluyendo con su gracia hasta este lugar. Así solucionarán nuestro problema muy naturalmente. Esta es la ley espiritual. Ley naturaleza también fluye de esa manera. Comparando con esta ley naturaleza, podemos entender la ley espiritual. Así podemos vivir una vida bendecida con la gracia de Dios. Si seamos humildes, cuando seamos humildes. Es decir,
la forma más segura de contactarse con el Señor es humillar su corazón. Aquí Isaías 57, 18, también miremos en la pantalla, leamos juntos. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enrutados. Dios trata y sana a los que son humildes. Y esa persona humilde puede ser guiada por Dios ciertamente. Dios le dice a esa persona humilde qué camino se debe tomar. Además, él puede experimentar profundamente el consuelo de Dios, como dice la Biblia. La filosofía y la ciencia del mundo nunca pueden cambiar el interior de una persona. Entonces, comer y beber, días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo o cualquier otra forma, no puede cambiar el interior de una persona. Fingir deliberadamente ser humilde, adorar a los ángeles y tener visiones, tampoco cambia el interior de una persona. Imposible. Aquí dos versículos elegidos, Colosenses 2, 16, 18, miremos en la pantalla, leamos juntos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os prive de vuestro primero, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La Biblia dice así: estas cosas no sirven de nada para cambiar el interior de la persona. Lamentablemente muchas personas viven de esa manera, guardando las leyes, haciendo las, ¿cómo se dice? Algunos eventos de las religiones, de la Iglesia Católica, Iglesia equivocada, haciendo misas, algunas actividades con las obras, ¿sí? Guardando las fiestas, comiendo, bebiendo, algo, costumbre de la religión. Ellos malentendiéndolo, que puede tener la salvación, puede tener la bendición de Dios a través de estas cosas. Un corazón humilde, fingiendo. Básicamente no tienen la fe, ellos viven con su convicción, con su emoción, con su pensamiento y malentendiéndolo que ya recibieron la salvación. Por eso no puede cambiar su interior con estas cosas. Solamente necesita verdadera ropa de Dios, o sea, la palabra de Dios. Un verdadero cristiano, así, a través de estas cosas, podemos cambiar su interior, su fe. Podemos tener la fe correcta. Entonces, ¿cómo podemos estar en contacto con el Señor y cambiar nuestra vida? Si permanece bien en la iglesia, puede comunicarse con el Señor y ser transformado. Colosenses también, capítulo 2, versículo 19, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El Señor es la cabeza de la iglesia.
Y debido a que la comunión de los cristianos es cuerpo del Cristo, cuerpo del Señor, la fe crece y cambia solo cuando los miembros están conectados y ese cuerpo está siendo suministrado en la iglesia. Eso también un secreto. Debemos estar conectados con la comunión de los cristianos y aprender a vivir juntos en ello para que podamos mantenernos en contacto con el Señor. Por lo tanto, si no permanecemos en esta comunión, no podemos aprender la humildad y el sacrificio siendo los cristianos. Todas las personas tienen la tendencia a hacer lo que quiere hacer siempre. Sí, todas las personas. Sin embargo, lamentablemente, vivir de esa manera no es una vida cristiana normal. En nuestra vida cristiana, a veces podrían haber momentos en los que no podamos hacer lo que queremos hacer. Y también haber momentos en los que tenemos que sacrificar nuestras cosas para la vida cristiana. Obviamente, entre ellos podemos aprender la humildad, podemos aprender el sacrificio para el Señor. A través de estas cosas podemos entender las cosas de Dios. Pensemos sinceramente, si estoy siendo como este tipo de cristiano o no en nuestra iglesia ahora. Debemos reflexionar. Y los que sufren están en contacto con el Señor también. Una de las buenas maneras de contactar al Señor es sufrir por el Señor. Esto es el principio de la Biblia. Cuando Jacob vivía con sus padres cómodamente, no se dio tanta cuenta de que el Señor estaba con él, estaba cerca de él. No entendía muy claramente cuando vivía cómodamente Jacob. Pero cuando escapó de su hermano Esaú, aprendimos esta historia, ¿no? De su hermano Esaú y huía en el desierto, así en esa dificultad, experimentó que la puerta del cielo se abrió y el Señor estaba cerca de Jacob. Él entendió en este momento, en esta dificultad. El apóstol Pablo también sintió que el Señor estaba cerca cuando estuvo en la cárcel, ¿no? Así, a través del sufrimiento, experimentamos más a nuestro Señor, contactando con Él más íntimamente, contactando con la ropa del Señor. Aquí Filipenses 3, versículo 10 al 12, aquí les leo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si lo logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
un contenido un poco largo, pero a través de esto podemos entender el corazón de apóstol Pablo. Este versículo es lo que escribió Pablo mientras sufría en la cárcel. Más bien, el apóstol Pablo, en tales aflicciones, en tales dificultades, podía penetrar en él el significado más profundo de Cristo y la esencia de ser humano. Y así pudo enseñarnos a través de la Biblia, a través de su sufrimiento. Ahora podemos entender sobre Dios, sobre este significado más profundo de Cristo a través de la Biblia. Por lo tanto, como los cristianos, debemos pensar detenidamente en este sufrimiento. Debido a que estamos en una dificultad tan dura ahora mismo, si vemos este sufrimiento solo como un sufrimiento nada más, no podemos obtener nada de Dios también. Podremos experimentar a Dios, quien verdaderamente está con nosotros, cuando confirmemos a través de la Biblia que el Señor se encuentra con nosotros en este sufrimiento, como estamos aprendiendo la palabra de Dios ahora mismo en este culto dominical. Y también los que se entregan y se dedican al Señor pueden contactar al Señor y vivir una vida con fuerza a través de su poder. También podemos decir que esto es una parte del sufrimiento de la vida por el Señor. Y como aprendemos repetidamente, el sufrimiento por el Evangelio y el poder de Dios siempre están conectados. Siempre están conectados. Esta es la promesa de Dios. Es decir, la vida de sufrimiento por el Evangelio es una vida de acompañar con el poder de Dios. Es muy cierto, es verdad. Padecemos sufrimiento por el Evangelio. Ahí estará el poder de Dios. Es verdad. Aquí, segundo de Reyes, capítulo 2, 13, 14, aquí aparece una historia de Elías. Les leo: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Sabemos esta historia, este milagro del Antiguo Testamento. Después de la ascensión de Elías, cuando Eliseo tomó el manto de Elías y golpeó las aguas diciendo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así las aguas se apartaron. A pesar de que no estaba Elías en este momento, por su ascensión, se quedó su manto. Sí, se quedó su manto. Y Eliseo pudo apartar las aguas con ese manto. Entonces, ¿qué significa que las aguas se apartaron a uno a otro lado? Aquí, el agua significa unos obstáculos. Tenemos los obstáculos en nuestra vida. El agua significa unos obstáculos. Así como Elías, que practicaba el poder, ascendió al cielo, también el Señor, que practicaba el poder, murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo. Así como Elías dejó su manto, el Señor también dejó el manto de su poder en esta tierra. Así que la ropa del Señor en esta tierra ahora mismo
en nuestra vida cristiana, en nuestra iglesia. ¿Cuál es la ropa, el manto y el borde de la ropa del Señor que corresponden al manto de Elías? Podemos decir que la ropa del Señor es la iglesia que Dios estableció como el cuerpo del Señor. Y todas las cosas en la iglesia que están conectadas con el Evangelio. Aprendimos detalladamente sobre este tema, ¿no? Cuando Eliseo tomó el manto de Elías y golpeó las aguas, esas aguas se apartaron, ¿no? Asimismo, cuando tomamos las palabras de Dios, que el Espíritu Santo habla en la iglesia y obedecemos estas palabras, las aguas se apartan, es decir, los obstáculos se desaparecen en nuestra vida. Esto es un secreto, también un principio de la Biblia. Así se eliminan los obstáculos y se revela el poder del Señor y por fin se revela la obra del Evangelio muy preciosamente. De esa manera, una vida que permanece bien en la iglesia, es decir, una vida cristiana que está siempre en contacto con la ropa del Señor, es una vida siempre con el poder de Dios, obviamente. La manera de solucionar muchos obstáculos y situaciones difíciles que aparentemente se ven imposibles de resolver en nuestra vida, está en la iglesia, que es la comunión de los cristianos. Ahí la solución, en la iglesia. Ahí la ropa, en la iglesia. Ropa del Señor, en la iglesia. En esa iglesia, que es el cuerpo del Señor, podemos ser humildes por medio de la devoción y el sacrificio y también encontrarnos más con el Señor que está junto con nosotros, que sufrimos por el Evangelio. Así la iglesia del Señor está llena de vestidos del Señor, la ropa del Señor. Cuando permanezcamos correctamente ahí, estaremos en contacto constantemente con la ropa del Señor. Es una vida muy bendecida. Así como la mujer enferma de flujo de sangre fue sanada al tocar el borde de manto de Jesús, todas las cosas enfermas de nuestra vida serán sanadas en nuestra iglesia también, tocando la ropa de Cristo. Es porque la vida en sí, permaneciendo correctamente en el Señor, se convierte en poder de Dios. En poder de Dios. Por último, busquemos Filipenses 4:13. Un versículo muy conocido, también muy importante. Filipenses 4:13. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo muy corto, pero es verdad. Todo lo puedo, todo lo puedo. Es muy precioso, ¿no? Yo quiero hacer todo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo. Podemos decir que este breve versículo contiene todo lo que aprendimos hoy. Y esta palabra no es una mentira. La única condición es en Cristo, en Cristo. Es decir, en la iglesia, que es la comunión de los cristianos, esta promesa y el principio de Dios es tan importante. En Cristo, en Cristo. En Cristo podemos tocar la ropa del Señor y experimentar el poder y la obra de Dios muy preciosamente. Aunque estamos pasando los tiempos difíciles por varios motivos de nuestra vida, obstáculos, si obedecemos bien a Dios, guardando las lecciones aprendimos hoy, ciertamente experimentaremos una vida maravillosa con el poder del Señor en cualquier momento, obviamente. Entonces, no se olviden estas enseñanzas y vamos a vivir muy fuertemente para la gloria de Dios. Ahora hemos planeado
seminario en esta última semana de septiembre. A pesar de que de repente han planeado, porque terminando seminario el agosto, después de inauguración, este seminario está participando muchos nuevos hermanos, muchos nuevos invitados, y todavía algunos no escucharon este seminario. Por eso hemos planeado otra vez el seminario de la Biblia para que tengan la fe correcta, la salvación verdadera. Así que oren y participen y inviten a muchas almas en este seminario. Así, tocando la ropa del Señor, vamos a vivir para la gloria de Dios, recibiendo el poder de Dios. Amén. Muchas gracias. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Tenemos muchos planes de la iglesia. Este jueves vamos a visitar a Huaraz durante 3 días para compartir el amor y la palabra de Dios con los hermanos de Huaraz para el crecimiento de la fe de ellos en Cristo. Ayúdanos para que podamos realizar esta obra preciosa sin ningún problema para tu gloria. Y también desde 25 de septiembre habrá el seminario de la Biblia. Así que ayúdanos para que puedan participar muchas almas perdidas y recibir la salvación. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.